Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en violencia familiar, feminicidio y trata de personas, tenemos programado la sesión 10ª, en la cual contamos con la presencia de la doctora, la cual es de la ponente, quien es psicóloga y se llama Jenny Rosario Pulque Quiñones. El tema a tratar en esta 10ª sesión será sobre violencia psicológica en el ámbito familiar. Demos paso a la psicóloga Jenny Rosario Pulque Quiñones para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, psicóloga. Aló, buenas noches, hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí se escucha, doctora, sí se puede escuchar. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Jenny. Buenas noches, es un gusto, Henry, agradeciéndote sobre todo la invitación. Agradezco también la presencia de cada uno de los participantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de violencia psicológica. Si me dan, por favor, un par de minutos y vamos a iniciar el tema de violencia psicológica que el día de hoy se ha programado. En realidad un tema bastante, yo diría que últimamente se suele tocar mucho este tema, porque últimamente también se reciben bastantes denuncias al respecto, ¿no? Situación que no era pues la de antes. Un minuto más, por favor, y vamos a empezar con el tema. Hola. Ahora sí podemos empezar. Adelante, doctora. Sí. Bien, como les decía hace un momento, el día de hoy vamos a tratar pues el tema de violencia psicológica. Un tema bastante... En estos últimos tiempos se suele hablar mucho de la violencia psicológica. Cuestión de que, bueno, hace muchísimos años no se solía tocar mucho el tema, pese a que sí, efectivamente, en muchos hogares solía ocurrir este tipo de violencia, ¿no? Entonces, más aún también este tema, pues, con la aparición de los centros de emergencia mujer, ¿no? Se ha hecho mucho más visible. Este programa nacional contra la violencia familiar y sexual
a través de la apertura de los centros de emergencia mujer, pues han visibilizado también, nos han ayudado a visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Porque antes, antiguamente, prestábamos mucho más atención al tema de la violencia física y era lo que más se denunciaba. En estos últimos tiempos la violencia psicológica pues es, digamos, el tipo de violencia que más abarca de las denuncias, se tienen más carpetas en los despachos fiscales ahora, ¿no? Sobre la violencia psicológica. Y por eso, pues, este es un tema que nos atañe bastante, sobre el cual nos interesa tratar esta noche. Ahora vamos a ver un poco las estadísticas, vamos a ver las estadísticas. ¿Por qué es importante tratar el tema de violencia psicológica? ¿Por qué es importante también sensibilizar a los operadores de justicia, a cada uno de ustedes, y que cada uno sea sensible con este tema de la violencia psicológica, ¿no? ¿Por qué? La incidencia se ha elevado. Si nosotros podemos observar en estas estadísticas, vamos a ver pues que a diferencia de la violencia física, la violencia psicológica representa un elevado número de casos, ¿no? Tal es así, pues, que, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, en lo que vamos de enero a mayo de este año, 21.915 casos de violencia psicológica, a diferencia de la violencia física. En la violencia física estamos viendo, pues, nosotros que estas son estadísticas que se ha recabado del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer, ¿no? De estos casos que son atendidos en los centros de emergencia mujer, porque en realidad generalmente es donde allí llegan, ¿no? Si bien es cierto, las mujeres primero acuden a las comisarías, pero muchas de estas comisarías también los derivan a los centros de emergencia mujer y también muchos casos primigeniamente llegan pues a los centros de emergencia mujer y de ahí son derivados también a la comisaría, ¿no? Entonces, vemos que la violencia física, pues, se ha tenido entre enero y mayo del 2021, 26.137 casos, ¿no? A diferencia de la violencia psicológica, que en realidad, pues, para ir solamente lo que ya vamos en los 5 primeros meses de este año, en realidad, pues, la incidencia es alta, ¿no? Pero de ahí vamos a valorar nosotros también, quien les habla, yo trabajo como perito en la unidad médico-legal de Pisco, en el distrito fiscal de Ica. Entonces, desde ahí también habrá que valorar en realidad y ser más objetivos y ver cuántos de estos casos efectivamente son pues casos de violencia psicológica netamente, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos que los centros de emergencia mujer reciben los casos, pues vamos a ver también cómo es la valoración que ellos hacen a este tipo de casos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que cada caso o todo caso que llega a los centros de emergencia mujer son considerados ya como un hecho de violencia. Y nosotros veremos, pues, que si efectivamente eso es así o no es así, ¿no? Sin embargo, las cifras nos indican este número de casos de violencia psicológica, ¿no? Para un perito psicólogo, pues, tomamos con pinza, ¿no? No todo caso que llega es efectivamente un caso de violencia psicológica, ¿no? Puede ser una situación de problema conyugal, conflicto conyugal, ¿no? Entonces, ¿cuál será la valoración? En este caso también, por ejemplo, estarán dando los centros de emergencia mujer y cuál será la valoración que se está dando en las comisarías, cuáles serán en realidad las cifras, ¿no? Sin embargo, esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Del programa Aurora, por ejemplo. Estas son las cifras, ¿no? Y por eso es interesante abordar el tema de la violencia psicológica, ¿no? Y más aún ustedes, yo tengo entendido que cada uno de ustedes más se desempeñan como abogados quizá o ya trabajan en algunas instituciones administradoras de justicia. Entonces, ahí en ese desempeño laboral que ustedes tienen es mucho más importante saber identificar cuándo es un caso de violencia psicológica y quizá cuándo no, cuándo solamente se trata de una situación de conflicto conyugal, conflicto en la relación de pareja,
o quizá un caso de una simulación de una violencia, ¿no? Donde hay una ganancia secundaria y quizá en realidad no es un hecho de violencia, sino la persona denuncia solamente porque quiere lograr otro tipo de cosas. Entonces, esto es lo que el operador de justicia tiene que saber identificar, ¿no? Y para eso, pues en este tipo de diplomados que organiza Henry, se da este tipo de temas, quizá muchas veces muy tocado, pero en realidad yo pienso que esto les ayuda mucho a ustedes en su labor, ¿no? Que desempeñan. Así están en la capacidad también de revisar un peritaje psicológico, de revisar un informe psicológico que les llega del SEM, ¿no? Y tener pues la posibilidad también de que en sus acusaciones, ¿no? En el trabajo que ustedes laboran o en su defensa, en la defensa quizá del supuesto agresor o en la defensa de la supuesta víctima, ustedes pueden revisar los informes y tener algunos puntos claves, ¿no? Para rebatir esto o para afianzar, ¿no? Quizás sus argumentos de defensa, ¿no? Entonces, es importante este tema en sí. Bien, vemos entonces este tipo de estadísticas, ¿no? Que la Doctora violencia Jenny, psicológica... doctora Sí, Jenny, sí. sí, por favor, su PPT no están abiertos todavía. A ver, un momentito, por Sí, por favor. favor, no hay problema, no hay problema. ¿Ahora se ve, Henry? Ahora sí, adelante, por favor, doctora. Ahora Gracias. sí. Ah, ok. Gracias, lo siento, lo siento. Bien, entonces, de lo que les hablaba hace un instante, estamos aquí en lo que el programa Aurora nos presenta, pues, como las cifras, ¿no? Las más actualizadas hasta mayo del 2021, ¿no? Decíamos que la violencia psicológica es la más elevada de los tipos de violencia que registran estos programas a través de los centros de emergencia mujer, ¿no? Tenemos también que han registrado los casos de tentativa de feminicidio, así como también los casos con características de feminicidio, ¿no? Tentativa de feminicidio, pues se tiene hasta mayo de este año 125 tentativas de feminicidio, ¿no? Y en relación a los casos con características de feminicidios, se tiene pues 56 casos. Yo entiendo que se dice pues casos con características de feminicidio porque son aquellos casos que todavía han de estar en investigación, ¿no? Efectivamente tienen toda quizá esa característica, esa dinámica de violencia, ¿no? Antes de la comisión del delito, ¿no? Entonces, porque hay muchos casos que pueden ser pues un homicidio culposo, ¿no? Un homicidio doloso, y no necesariamente feminicidio, ¿no? Entonces, por eso están registrados en el programa Aurora, pues, como casos con características de feminicidio, ¿no? Entonces, estas son las cifras. Nosotros, quienes estamos trabajando, pues, en el tema de el peritaje, en el tema de quizá llevar algunos casos litigando, ¿no? O ya quizá como jueces, como fiscales, no es ajeno a estas cifras estadísticas de alguna manera para también ser sensibles con el tema, ¿no? Y ver cuál es la realidad en cuestión de números respecto a esta problemática. Es una problemática social y también, ¿por qué no decir el tema de la violencia, ¿no? Que es un problema de salud pública. Entonces, por eso nos atañe conocer este tema, ¿no? Vemos pues entonces que, hablando ya de violencia en general también, vamos a ver que el primer peldaño lo ocupa pues la violencia psicológica, ¿no? No todo empieza de frente con la violencia física. En una relación de pareja, en una relación en la familia, no todo empieza pues con el golpe, ¿no? Sino que inicia gradualmente. Dentro de esto, la literatura nos dice pues que es todo parte de la violencia psicológica, por eso ocupa el primer peldaño de la violencia, ¿no?
Cuando hablamos de la escalera de la violencia, en el primer peldaño vamos a identificar a la violencia psicológica. La violencia psicológica con sus diversas manifestaciones, ¿no? Y le sigue a la violencia psicológica, doctores, la violencia verbal, ¿no? Que ambas en realidad van juntas, ¿no? Sin embargo, para ser más didácticos, se le ha colocado en una forma de peldaños, ¿no? Primero la violencia psicológica, porque la violencia psicológica también suele ser sutil, ¿no? Ustedes saben que en las relaciones de pareja o en cualquier relación interpersonal, muchas veces todo empieza de manera muy bonita, de manera muy agradable, ¿no? Las personas en sus relaciones interpersonales muchas veces suelen mostrar lo mejor de sí. Sin embargo, progresivamente, ¿no? A medida que quizás se vaya ganando más confianza o la relación se vaya haciendo más íntima, entonces empieza, en muchos ambientes familiares empieza la violencia, pero con la violencia psicológica, ¿no? Quizá, como lo dice ahí, ¿no? Ignorar a la pareja, quizá controlarla, ¿no? Y una forma de controlar puede ir también de la mano con la violencia verbal, ¿no? Quizá amenazarla para que no salga. Entonces, estos primeros peldaños están ocupados pues, por la violencia psicológica. Todo empieza así, ¿no? Todo empieza a través de pequeños, ¿no? Indicios que quizá la víctima no lo identifica, ¿no? Pero aquellas amenazas, aquella forma de controlarlo, quizá también ignorarla, la indiferencia. Empieza así la violencia, ¿no? Y muchas veces esto se hace ya mucho más crónica y se llega pues a la violencia física, a la violencia sexual. Sin embargo, es la violencia psicológica la que ocupa pues este primer peldaño y justamente la que más ocupa también pues las cifras de las que estamos viendo, porque la que más se denuncia, ¿no? Es la que ocurre más con mucha más frecuencia. Cuando vamos a hablar del concepto pues de lo que es violencia psicológica, en realidad vamos a ver que se han encontrado pues bastantes formas de llamarlo a la violencia psicológica, ¿no? Por ejemplo, se le dice también el abuso indirecto, el abuso no físico, el abuso emocional, el abuso psicológico, la agresión psicológica, el maltrato psicológico, la tortura mental, el abuso verbal, el terrorismo íntimo, la violencia invisible, bastantes denominaciones, ¿no? Pero nosotros luego vamos a pensar en una definición, bueno, en la que he tratado de elaborar y que conlleva pues todo esto que estamos ahorita observando, ¿no? Digamos una definición un poco más nutrida. Por ejemplo, la organización Rada Barner la define pues a la violencia psicológica, ¿no? Como toda acción u omisión, que puede ser directa o indirecta, pero que tiene un propósito, ¿no? Rada Barner, esta organización nos dice pues que esa acción u omisión tiene cierto propósito, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de ello? Puede ser degradar o controlar las acciones, el comportamiento, las creencias, decisiones de la persona, ¿no? ¿Y se vale de qué? Se vale pues de la intimidación, la manipulación, la amenaza, ¿no? Que puede ser directa o indirecta, nos dice. A su vez también existe dentro de esta definición, ¿no? que nos dan que también no solamente puede ser, nos dice por acción, ¿no? Sino también por omisión, dejar de hacer cosas, ¿no? ¿Para qué? Para de alguna manera controlar a la otra persona o de alguna manera manipular a la otra persona. Esa es la definición que nos da la organización Rada Barner, ¿no? Y tenemos otras definiciones también, por ejemplo, Murphy y Howard, nos indican, por ejemplo, que tiene que ver con los estilos de comunicación, ¿no? ¿Cómo se comunica con la otra persona, ¿no? ¿Cómo se comunica? Basado en la humillación, en la desacreditación, en el control, en la hostilidad, en la dominación, en la intimidación, en la denigración. ¿Cuál es el estilo de comunicación que tiene el agresor hacia su víctima? Entonces, y también nos dice Irigoyen, nos indica que este tipo de violencia psicológica, pues en ocasiones es imperceptible. Muchas veces la víctima no suele darse cuenta, ¿no? Hasta que esto sea mucho más sistemático, progresivo, hasta que avance a más, ¿no? Y para las personas incluso, ¿no? Para nosotros
que podemos observar una pareja que aparentemente, ¿no?, son felices, se llevan bien, es amoroso, pero muchas veces la violencia psicológica también es imperceptible, ¿no? Ya que muchas veces también efectivamente ocurre entre las cuatro paredes, ¿no? Y luego fuera, socialmente, se trata de dar, pues, se trata de dar una impresión favorable, positiva, de la misma persona y también de la relación, ¿no? Entonces, nos dice Irigoyen, pues, que es imperceptible también el tema, la violencia psicológica, ¿no? Y también tenemos otros autores como Loring que nos dicen, pues, que tiene que ver con cualquier conducta física o verbal, ¿no?, activa o pasiva, y que es un proceso continuo y sistemático. Aquí cuando hablamos de continuo y sistemático, efectivamente, para decir que es violencia psicológica, tiene que tener un indicador también, ¿no? Y este indicador es que efectivamente tiene que ser un proceso continuo y psicológico. Y ahí también, bueno, vamos a llegar al punto de distinguirlo con el tema de conflicto, ¿no? Porque muchas parejas tienen un primer pleito, efectivamente, pues, ¿no?, quizá hubo un grito, ¿no?, un insulto por ahí, e inmediatamente denuncian, ¿no? Entonces ahí habrá que identificar si efectivamente se trata de violencia psicológica o se trata de una situación de conflicto. Y entonces un indicador para nosotros percatarnos de que efectivamente, pues, se trata de violencia psicológica, de una dinámica de violencia. Uno de los indicadores es, pues, que hay que tener en cuenta que sea un proceso continuo y sistemático. Y ese es uno de los indicadores que nosotros como peritos también tomamos en consideración, ¿no? Porque hay parejas que a la primera se denuncian o a la segunda se denuncian, entonces no estaríamos hablando, pues, de violencia psicológica, ¿no? Porque según Loring, efectivamente debe ser un proceso continuo y sistemático, ¿no? Pero un proceso continuo y sistemático, pues, que vaya de estos hechos que acabamos de ver, ¿no? De conductas humillantes, ¿no? De intimidación, de amenaza, de desvalorizar a la persona, ¿no? De crearle sentimientos de culpa, de causarle cierto sufrimiento. Entonces, todo eso se evalúa también en un peritaje psicológico, ¿no? Seguimos viendo, vamos viendo cómo más identificamos, cómo más conceptuamos, describimos a la violencia psicológica. Según la teoría humanista, por ejemplo, nos dice también que este tipo de violencia se da a través de las palabras. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de violencia? Es para aminorar la autoestima de la persona, bajarle la autoestima, hacerle sentir menos. Y por lo tanto, pues, empoderarse uno mismo. ¿Quién se empodera ante esta situación? El agresor, ¿no? Mientras más disminuye la autoestima de la otra persona, de la víctima, la otra persona se empodera, gana más espacio y cada vez su actitud manipuladora, su actitud violenta, su actitud agresiva se va fortaleciendo, ¿no? Entonces, nos dice la teoría humanista, pues, que este tipo de violencia psicológica se da a través de la palabra, ¿no? Y eso era lo que le decía, cuando observamos los peldaños veíamos que primero está la violencia psicológica y seguidamente de la violencia verbal, ¿no? Pero yo diría que juntos, va juntos, ¿no? No siempre, porque vamos a ver también la violencia sutil, no siempre la violencia psicológica va de la mano con la violencia verbal, porque incluso hasta con los gestos, ¿no?, con la actitud no verbal también uno puede estar cometiendo, pues, violencia psicológica. Y bueno, recopilando todo lo que nos dicen las diversas teorías, los diversos autores, vamos a madurar este concepto, ¿no?, para entender muy bien el tema de violencia psicológica, ¿no? Entonces, ¿qué sería violencia psicológica? Pues bien, aquí tenemos que la violencia psicológica es, pues, toda acción u omisión, directa o indirecta, física o verbal, activa o pasiva, perceptible o imperceptible, que se da de manera continua y sistemática, y que se vale de actitudes y conductas que atentan contra la integridad emocional de la víctima, afectando su salud psicológica, su desarrollo integral, aminora la autoestima y la autodeterminación de esta. Ven ustedes que hemos que he tratado un poco de recopilar todo la manera como lo definen y de sacar los puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, dice perceptible o imperceptible, ¿no? Hay tipos de violencia que muchas veces no se puede percibir a simple vista, ¿no? También se llaman los micromachismos, ¿no?
micromachismos, cuando le dice, lo hago por tu bien, porque yo te quiero, porque eres el amor de mi vida, por eso no quiero que salgas constantemente. Entonces, eso hasta para la víctima muchas veces puede ser imperceptible, ¿no? Pero conforme va siendo más continua y sistemática, y va trayendo algunas consecuencias, ahí es donde la víctima recién se va dando cuenta que a través de una conducta manipuladora ha estado ejerciendo violencia psicológica, ¿no? Si lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero, por ejemplo, ¿no? Y atenta contra qué, principalmente contra la autoestima de la persona, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un concepto de, digamos, mucho más completo, ¿no? De lo que es la violencia psicológica, ¿no? Para no caer también en sesgos, para no tener una visión parametrada, porque muchas veces, doctores, tenemos operadores de justicia que tienen una visión muy parametrada, focalizada, al tratar este tipo de temas, ¿no? Y muchas veces también traemos, quizá de nuestras propias vivencias, de nuestras propias experiencias personales, familiares, de relaciones, traemos ya quizá ciertos prejuicios. Entonces, es importante que en la labor que nosotros tengamos nos despojemos de esos prejuicios, nos despojemos de la experiencia propia y tengamos pues una visión mucho más amplia de lo que es el tema de violencia, ¿no? ¿Y para qué? Para ser mucho más objetivos en lo que vamos a deliberar, en lo que vamos a defender, para quienes, por ejemplo, litigan, ¿no? Y defienden casos de violencia psicológica, violencia sexual. Entonces, la idea es ser objetivos y cuanto más, pues mayor información tenemos y nos sensibilizamos con el tema, no una sensibilización cerrada, ¿no? Sino ser sensibles con el tema, pero vuelvo a repetir de una manera más objetiva. Entonces eso nos ayuda más aún en la labor que quizá cada uno de ustedes tiene en impartir justicia, ¿no? Porque de eso se trata. Bien, luego de haber visto pues este concepto mucho más amplio, ¿no? Que engloba varias percepciones, aportes de diversos teóricos, ahora vamos a ver también que existen los tipos de violencia psicológica, ¿no? Y dentro de ellos vamos a tener en consideración básicamente dos de ellos, ¿no? La violencia psicológica sutil y la violencia psicológica manifiesta, ¿no? Que está dentro de lo que hemos visto dentro de ese concepto, podríamos denominarlo también la perceptible o la imperceptible, ¿no? Entonces, violencia psicológica sutil, violencia psicológica manifiesta, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes que ojalá se logre leer para ser un poco más didácticos y también para, digamos, para comprenderlo mucho mejor, ¿no? Y por qué no decir para amenizar, ¿no? Porque siempre, hasta a mí me suele pasar, cuando yo veo unas diapositivas que están muy llenas y muy cargadas de letras, como que un poco el solo percibirlos ya uno como que lo agota, ¿no? En cambio, las imágenes también se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿qué le dice, no? De una manera muy sutil, de una manera, digamos, muy disimulada, ¿no? Como estamos viendo, el tipo de violencia de una manera muy sutil, está diciendo a esta persona que está muy gorda, ¿no? Que está muy cachetona, ¿no? Que está muy fea, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a la persona? ¿Qué es lo que le dices a la persona? La forma en que se lo dices, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, a veces hay personas que ejercen la violencia psicológica de manera sutil, ¿no? A través de bromas, a través de algunas palabras, algunos mensajes, quizá no son directas, ¿no? Y por eso se dice también que la violencia directa o indirecta, ¿no? Entonces, a través de gestos, a través de muecas. Acá, por ejemplo, puede aparentar ser una broma, ¿no? Ya gordita, ya sonríe, esos cachetotes no te dejan sonreír, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo a su pareja, no? Y aquí en la otra imagen, por ejemplo, podemos ver, ¿no? La actitud manipuladora que tienen muchos agresores, ¿no? Que también puede ser una forma de violencia sutil. La persona muchas veces puede pensar, no, él lo hace porque me quiere, o él me trata así, o me dice eso porque quiero corregirme, porque quiere mi bien,
Entonces, estamos también, ya en algún momento yo me imagino que quizás con la venia de Henry vamos a poder hablar de los rasgos de personalidad de los agresores, ¿no? ¿Qué pasa con los agresores, ¿no? Ahora estamos viendo pues la violencia psicológica y quizá más enfocada hacia la víctima, pero también nos interesa hacer un análisis de los agresores, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cuáles son sus características, rasgos de personalidad, ¿no? Y cuál es su estructura cognitiva también. Entonces, creo que nos queda claro de que la violencia psicológica manifiesta se caracteriza por la expresión, pues, ¿no? De comportamientos de control, dominación e indiferencia, ¿no? Que son fáciles de reconocer porque utiliza un estilo agresivo y dominante, ¿no? Esa es la violencia psicológica manifiesta, ¿no? Porque tiene su estilo agresivo y dominante. Y la violencia psicológica sutil, ¿no? Que está referida, pues, básicamente a mensajes y acciones para subestimar, para no tener en cuenta a la otra persona, para aislar a la pareja, que son definidas pues como sutiles y que pueden aparecer en situaciones amorosas, ¿no? Que aparentemente pueden ser muestras de cariño, pero que en realidad no lo son, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, la esposa, a su esposo le dice, quiero ir a visitar a mi familia, ¿no? Vamos. Y él le dice, no, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a dejar solo a los hijos? Tenemos que cuidarlos, tienen que hacer su tarea, no, mejor nos hay que quedar, no hay que ir a visitar a tu mamá. Entonces voy yo y te quedas tú. Pero ¿cómo me vas a dejar solo con las tareas de la casa? No seas así, no seas malo. Ay, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, muy sutil, ¿no? Maneras muy sutiles quizá de controlar, de aislar a la persona, porque entonces puede parecer algo, uy, caramba, muy amoroso, muy cariñoso, no quiere dejar a los hijos solos, quiere que les ayudemos, ¿no? Pero en realidad en el fondo, pues, trae otro mensaje, ¿no? En realidad, o el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es aislarlo quizá de la familia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con violencia psicológica sutil, ¿no? No obstante, se dice que ambos tipos de violencia, pues efectivamente repercuten en el bienestar de la mujer, dañan su imagen y en realidad tienen pues un impacto en la percepción de la relación y de la pareja, ¿no? Cómo percibe la mujer su relación, cómo percibe a la pareja, ¿no? Quizá va teniéndole ya miedo, va generándole esta relación cierta desconfianza. Entonces, vemos pues que ambos tipos de violencia psicológica, tanto la manifiesta como la sutil, van a tener impacto en la salud emocional de la mujer. ¿Y cuáles son las formas frecuentes de violencia psicológica, ¿no? Hostilidad, por ejemplo, la desvalorización, ¿no? Muchos esposos, novios, hasta enamorados, ¿no? Tienden, por ejemplo, a ridicularizar, ¿no? O dejar en ridículo a su pareja, tienden a despreciar a su pareja, tienen cierta actitud hostil frente a su pareja, las insultan, las amenazan, tienen cierta actitud de indiferencia también, ¿no? La ley del hielo, por ejemplo, de intimidación también hacia su pareja, ¿no? No la ha golpeado, no la ha empujado, ni siquiera un jalón. Cuando vaya a un reconocimiento médico no va a encontrar absolutamente nada a esta víctima. Por eso, efectivamente, pues es importante también conocer cómo identificamos la violencia psicológica, ¿no? Entonces, un insulto nos genera pues un hematoma, ¿no? Un rasguño, pero muchas veces causa más daño todavía, el doble o el triple de lo que puede causar una cachetada. Seguimos viendo también que conductas como las imposiciones, ¿no? Imposición, las órdenes, ¿no? Las insistencias abusivas, la invasión de la privacidad de la pareja, culpabilizarla también por todo, ¿no? Generar la culpa, responsabilizarla de todo, acusarla de todo, ¿no? El famoso gaslighting, que es también conocido como luz de gas, ¿no? Como que de una manera muy sutil también trata de hacer ver a su pareja como que se estuviese volviendo loca, ¿no? De todo la culpabiliza. Tú eres la responsable de esto. Es tu culpa. Si peleamos es tu culpa. Tú lo buscas. Entonces genera culpa en la otra persona, ¿no? ¿Para qué me reclamas?
Tú no debes de reclamarme. Todo empezó porque tú reclamaste. Genera culpa, ¿no? Entonces, ¿qué piensa la pareja? Dice, bueno, pues entonces no debo reclamar, ¿no? La bondad aparente, ¿no? Una manipulación de la realidad también. Parece bueno, ¿no? Pero en realidad no lo es, ¿no? Es una apariencia de bondad. Las burlas, la indiferencia, la percepción negativa del trabajo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, efectivamente también, ¿no? El decirle a la mujer que se quede en casa, cocinar y limpiar y cuidar de los hijos y decirle tú no haces nada, tú eres una ociosa, eres una vaga. Entonces, obviamente, pues también le está menospreciando, no está valorizando lo que hace la mujer en el ámbito doméstico, ¿no? Y efectivamente, pues eso también es la violencia psicológica, ¿no? La hace sentir a ella como que menos, la hace sentir como que si no sirve para nada, como que si no estuviese contribuyendo con el hogar, ¿no? ¿Qué más? Amenazas con golpearla, no la golpea, pero la amenaza con que la va a golpear, generar un ambiente de terror constante, ¿no? Hay mujeres, así como los niños también, que los niños que tienen miedo a sus padres, que con solo la mirada ya dominan, también hay mujeres que tienen miedo a sus parejas porque esto los dominan con la mirada nada más, ya que tienen miedo, ¿no? Entonces generan terror y a través de ciertas conductas que también han sido sistemáticas, ¿no? Para llegar a ese extremo es que poco a poco el hombre ha ido ganando terreno a través quizá de la manipulación, de conductas abusivas, ¿no? Llamadas telefónicas para controlar, impedir satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, educación, ¿no? ¿Para qué comes? Ya estás gorda. No, compra poco, no compres mucho, por ejemplo. Duermes demasiado, levántate temprano, ¿no? Prohibirle que vaya a estudiar o que tenga algún curso. Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas falsas. Atacar su personalidad, creencias, opiniones, ¿no? Lo que tú dices no sirve, ¿no? Anda, tú no sabes nada. Cállate mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparentemente pueden ser quizá una pareja bonita, pero este es un señor que ni siquiera le deja opinar, ¿no? O si opina, le dice, tú no sabes nada, por ejemplo. Y eso es violencia psicológica, ¿no? Más frecuente, generalmente se suele, digamos, vivir en un ambiente así, donde siempre te están callando la boca, donde siempre te están diciendo que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no opinas, entonces obviamente eso va menoscabando la autoestima, ¿no? La salud de la persona. Contar sus aventuras amorosas, se muestra irritado, no habla, no contesta. También eso es violencia psicológica, ¿no? Otro puede decir, pero bueno, no habla. Algún agresor puede decir, pero yo no le hago nada. Yo solamente llego, como, no le digo nada. No le digo nada, me meto en mi cuarto, no le digo nada. Y entonces, si esto se va haciendo con frecuencia, no conversa, no habla, no escucha, vive en su mundo, obviamente esa es violencia psicológica también, ¿no? Quizá la mujer le quiere comentar alguna situación que haya ocurrido, o quizá le quiera reclamar de algo, pero él no habla, conversa, se aísla, permanece indiferente. Entonces, eso también es un tipo de violencia psicológica, ¿no? Manipulación de los hijos, lo que generalmente se da, ¿no? Manipulan a los hijos para mantener quizá también al cierto control sobre la mujer. Y bueno, para ir avanzando tenemos pues ciertas propuestas teóricas sobre la violencia psicológica, ¿no? En el ámbito conyugal. Diversas son las teorías, ¿no? Existe pues el modelo psicológico de la violencia psicológica, dentro de ellos tenemos pues la indefensión aprendida y el síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. La indefensión aprendida, ¿no? En resumen, aquí vamos a ver también que en los peritajes es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y que también ustedes, doctores, lo conozcan, ¿no? Para muchas veces no caer en esas frases que solemos decir, le gusta el golpe, pues por eso se queda, ¿no? Le gusta vivir así, le gusta que la tenga así, ¿no? Lo que pasa es que cognitivamente, ¿no? A nivel mental, muchas mujeres han aprendido que mejor asumir una situación de sumisión es lo más saludable.
Es lo mejor para ellas mostrarse sumisas, soportarlo, aguantarlo y sobrellevarlo. Y mejor ya no hacer nada. ¿Para qué defenderse si al final va a ser lo mismo? Esa es la indefensión aprendida. Entonces, y tiene todo un esquema mental, ¿no? Todo ciertas ideas erróneas que a través de la terapia pues se ayuda a manejar a controlar o a corregir en las mujeres, ¿no? Pero es que en ellas está pasando eso, el síndrome de indefensión aprendida. Así como también el síndrome de adaptación paradójica, la violencia doméstica, ¿no? Que muchas veces también lo estamos asemejando, lo asemejamos al síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo que cuando quieren, se enamoran, ¿no? de su raptor. Aquí el síndrome de adaptación paradójica, vamos a ver que la mujer muchas veces quiere defender a su pareja, trata de entender a su pareja. Por eso hay mujeres que llegan y te dicen, lo que pasa, señorita, es que él también ha sido maltratado. Él me contó que cuando era niño lo maltrataban, lo humillaban. Entonces la mujer trata de asumir una posición empática frente a su agresor, quiere entenderlo y muchas veces también te dice la psicología que quiere como que volverse su salvadora, ¿no? Entonces quiere defenderlo, quiere protegerlo, quiere ayudarlo, ¿no? Entonces es una adaptación paradójica, o sea, la maltrata, pero ella se adapta porque considera que él merece amor, que hay que darle cariño, que lo quiere y que también hay que ayudar, ¿no? Eso es lo que nos indica pues el modelo psicológico, ¿no? Y esta es una imagen, pues, con la que representamos el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Por más que aquí lo van a soltar, por más que de alguna manera tanto tiempo quizá atadas las mujeres a una situación de violencia, pero cuando tienen oportunidad de dejarla, no lo dejan, ¿no? Porque ya han aprendido a vivir en ese ambiente, han aprendido a no defenderse y han aprendido a quedarse a pesar de, ¿no? Esto suele ocurrir con muchas mujeres que son víctimas de violencia psicológica. El modelo psicosocial, que efectivamente pues, nos habla en realidad sobre todo del aprendizaje que tiene la persona en su ámbito social, en su ámbito de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, para no demorar tanto, sé que tengo hora y media nada más, por ejemplo, ¿no? La escuela sistémica nos dice pues que la familia es un conjunto de personas que están unidas entre sí, ¿no? Unidas, es como un engranaje, ¿no? Que están unidas entre sí. Y por lo tanto, pues en esa interacción también ocurre una serie de roces, ¿no? Una serie de intercambios, quizá también de situaciones positivas o negativas, ¿no? Y ahí es donde se produce la violencia psicológica, ¿no? Y la teoría basada, por ejemplo, en el modelo del aprendizaje social, nos dice que la violencia se aprende también a través de la observación, eso es lo que nos dicen, ¿no? A través de lo que observa, el aprendizaje social nos indica eso. Y la teoría de la violencia transgeneracional, que la violencia se aprende pues de generación en generación, ¿no? Y el modelo ecológico, este modelo ecológico que nos indica pues que el medio ambiente, ¿no? Influye bastante en el aspecto cognitivo, en el aspecto moral, también para desarrollar ciertas actitudes, conductas de violencia. Tenemos también el modelo sociocultural, que básicamente pues tiene que ver con el proceso de socialización, ¿no? Nos habla también de que efectivamente nosotros, por ejemplo, estamos viviendo, o quienes ya sobrepasamos los 40 años, en un ambiente patriarcal, ciertamente machista, ¿no? Y de ahí nos hemos criado así, y que ese ambiente lo hemos ido absorbiendo, asumiendo, ¿no? Y que es ese ambiente, pues, que de alguna manera nos ha hecho ver también que las mujeres somos diferentes a los hombres, ¿no? De alguna manera el hombre es el que ejerce el poder, ¿no? Esa postura patriarcal, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que nos indica el modelo sociocultural. Y el modelo psiquiátrico, que más está enfocado de alguna manera también en las características psicopatológicas, pues, del agresor, ¿no? ¿Qué pasa con un agresor, no? Quizá es un consumidor de algún tipo de drogas, ¿no? Presenta alguna enfermedad, quizá su violencia es consecuencia de algún tipo de estrés, de frustración, ¿no? Entonces, más para explicar el comportamiento pues del agresor, ¿no? El modelo psiquiátrico.
Y bien, vamos a ver algunos factores, ¿no? Los factores que se asocian a la violencia doméstica, ¿no? La violencia psicológica doméstica. En realidad, pues existen factores individuales y de pareja. Eh, Cuando hablamos de violencia psicológica, existe efectivamente factores personales, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Qué características de personalidad tengo yo? ¿Cuáles son mis rasgos de personalidad, mis actitudes? ¿No? Que me hacen a mí también una víctima, ¿no? ¿Y qué rasgos tengo yo de tal manera también que entablo una relación con una persona que es agresora? ¿Y cómo se realiza pues esta codependencia, ¿no? Víctima y agresor. Esta relación que termina pues luego siendo una relación quizás enfermiza, ¿no? Entonces existen para ello pues factores individuales y también factores de pareja, ¿no? Ahí vemos los factores personales que tienen que ver, por ejemplo, esto es básicamente de una investigación que se hizo de cuáles son esos factores personales, ¿no? Que tienen que ver con que la persona sufra violencia psicológica. Dentro de ellos vemos pues que la edad, por ejemplo, ¿no? La edad de la persona, el grado de instrucción, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es más proclive a ser víctima de violencia familiar, psicológica, a soportarlo? Quizá podríamos decir que la persona que menos grado de instrucción tiene es la que se queda más tiempo, tolera más la violencia psicológica, a diferencia de quizá que alguna mujer que tiene pues un grado de instrucción superior, ¿no? Obviamente esto es relativo, no es definitivo, ¿no? Pero de acuerdo, por ejemplo, a las estadísticas que saca el programa contra la violencia familiar, el programa Aurora, cuando hacen un estudio efectivamente quiénes son el grado de instrucción de las mujeres que más sufren violencia psicológica es pues aquellas que su nivel de instrucción no sobrepasa la secundaria, ¿no? Entonces ese es un factor personal, por ejemplo, ¿no? La residencia, de donde vive, ¿no? De dónde es, ¿no? En las zonas rurales muchas veces también se ha normalizado la violencia, ¿no? Muy distantes a programas preventivos, muy distantes a programas de educación, ¿no? Quizá las pueda de alguna manera instruir para salir de estos círculos de la violencia. Entonces permanecen en esa situación, ¿no? También los antecedentes de violencia, ¿no? Se dice que una mujer o una persona que ha vivido más en ambiente de violencia familiar también son proclives a crear otro ambiente en su familia de violencia familiar o a soportarlo, ¿no? A normalizarlo. Bueno, mis padres han vivido en violencia, siempre he vivido así, entonces el que yo viva con mi pareja así, el que me insulte, el que me agrede, es normal, ¿no? Entonces lo normalizan, ¿no? Tiene que ver también con los antecedentes, de si han sido víctimas o no de violencia familiar, ¿no? Tiene que ver también dentro de los factores personales los rasgos de personalidad y el nivel de autoestima, ¿no? Obviamente nos queda claro de que una persona con muy poca autoestima va a dejar más que la manipulen, que ejerzan sobre ella violencia psicológica, ¿no? Y obviamente también cuando hablamos de los rasgos de personalidad, por ejemplo, aquella que se caracteriza más por los rasgos dependientes, ¿no? Rasgos de personalidad dependientes, eh, son las que toleran más la violencia familiar, ¿no? La violencia psicológica. Entonces, esos son los factores personales y los factores de la relación, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? El estado civil, si son convivientes, son casados, separados. También el programa Aurora nos saca pues ciertos indicadores, ¿no? De que en quienes se ejerce más violencia, ¿no? Eh, Quizás se ejerce más violencia pues en las parejas que son separadas, ¿no? Porque de pronto tienen hijos en común y esto les genera pues también de que, por ejemplo, no le deja ver a los hijos o no le da la pensión de alimentos y por lo tanto una forma de solucionar muchas veces esto es ejerciendo violencia psicológica, ¿no? El no dejar a los hijos también es violencia psicológica. También vemos aspectos, pues, la embriaguez de la pareja, algo, ¿no? Que también puede ser un factor de la relación. Obviamente, si tienes como pareja a alguien que es alcohólico o que alguien que por ser dependiente de alguna droga eh, te agrede, te insulta, ¿no? Obviamente porque también no tiene control de sus impulsos. Entonces, ese es un factor también de la relación, ¿no?
Y obviamente, pues también, por ejemplo, las madres solteras, las que se han vuelto a casar, son factores de la relación, ¿no? Generalmente los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Estuve más o menos haciendo un análisis, los feminicidios se da en su mayoría, no en todos obviamente, pero a madres solteras, ¿no? Que ya han tenido una relación, que han tenido hijos y luego entablan otra relación y la pareja actual pues empieza a sentir celos, no quiere dejar que vea a su pareja, no quiere dejar que vea a sus hijos, entonces esto también es una situación pues por la que se genera la violencia psicológica, ¿no? Y obviamente también existen pues para este tipo de violencia psicológica los factores protectores y los factores de riesgo. Factores protectores en el ámbito social nos dice pues que ser casada es un factor protector también, tener un índice o una posición económica también es un factor protector, tener una educación superior, ¿no? Tanto la mujer como el hombre también es un factor protector, casarse después de los 25 años, ¿no? Tener en cuenta la opinión de la pareja, son factores, digamos, más protectores, pero más desde el punto de vista social, ¿no? Porque también existen factores protectores desde el punto de vista personal, ¿no? Si tú tienes una alta autoestima, ¿no? Una capacidad de autodeterminación, de autodefinición, ¿no? Entonces no vas a permitir la violencia psicológica, ¿no? Entonces hay factores protectores, ahora hemos señalado los factores protectores desde el punto de vista social, pero los factores protectores también desde el punto de vista personal, vuelvo a repetir, tiene que ver con la autoestima y ciertos rasgos de personalidad y el manejo de habilidades sociales, ¿no? Una mujer que maneja ciertas habilidades sociales está en la capacidad pues de decidir, ¿no? Está en la capacidad de decir hasta aquí, ¿no es cierto? Y también tenemos los factores de riesgo, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, uno de ellos es pues en el ámbito social, ¿no? Ser madre soltera, ser separada, tener una pareja que se embriaga frecuentemente, tener antecedentes de violencia física por parte del padre hacia la madre, ¿no? Y también la dependencia económica, que socialmente pues es un factor de riesgo, ¿no? Muchas mujeres se quedan tolerando la violencia psicológica porque dicen, bueno, y si lo denuncio, si me separo, ¿quién me va a mantener? ¿No? Entonces la dependencia económica también es un factor pues que influye, ¿no? Que es un factor de riesgo. Y obviamente que también existen factores de riesgo a nivel personal, ¿no? Como tu baja autoestima, la dependencia emocional, ¿no? Las mujeres que dicen que, bueno, si él me deja, me muero. Eso es una dependencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y ese es un factor personal de riesgo. Y bien, hemos visto pues el aspecto teórico de lo que es la violencia psicológica, ¿no? Y ahora pues como perito digamos que me interesa un poco, que yo entiendo que ustedes son abogados, abogadas, doctores, que me imagino que en el ámbito de su trabajo siempre están quizá pidiendo una pericia psicológica, ¿no? Y lo que interesa aquí es lo que les decía en principio, ¿no? Los centros de emergencia mujer, por ejemplo, para ellos, el trato que le dan a un caso, bueno, llega una persona que denuncia y para ellos es violencia ya de cajón, de por sí es violencia psicológica, ¿no? Y así lo denuncian, ¿no? Pero cuando llegan, por ejemplo, a medicina legal, lo importante que nosotros hacemos o que particularmente suelo hacer es diferenciar, ¿no? Si efectivamente se trata de un hecho de violencia psicológica o se trata de un conflicto. Les decía también que efectivamente, pues, si bien las cifras nos dan de que esta violencia psicológica pues es elevada, pero no todos los casos son violencia psicológica, ¿no? Entonces, haciendo un exhaustivo estudio, también se llega a determinar que muchos de esos casos que son denunciados como violencia familiar, violencia psicológica, son hechos de conflicto, ¿no? Entonces aquí les traigo cierta diferenciación, cómo es que diferenciamos la violencia del conflicto, ¿no? ¿Qué es la violencia? Es el uso deliberado de la fuerza o el poder como amenaza o de manera efectiva contra uno mismo, otra persona, grupo, comunidad, y que cause o tenga posibilidad de causar lesiones, muertes, daños,
psicológicos, trastorno del desarrollo o privación, según la Organización Mundial de la Salud. Esa es la violencia, el uso deliberado de la fuerza o el poder. El conflicto, en cambio, es la interacción de personas independientes, ¿no? Que perciben objetivos incompatibles o interferencias mutuas en la secuencia de esos objetivos. Los conflictos se producen porque las partes implicadas se empecinan en defender sus posiciones y argumentos sin ceder ni un ápice, en vez de contemplar los puntos en común, ¿no? Según Milán, Eugenia y Burnego. Entonces, como peritos y también ustedes quizá como litigantes, no es solamente el hecho de denunciar un hecho como violencia psicológica. En mi experiencia laboral he visto, por ejemplo, muchos doctores, abogados, que suelen aconsejar a sus patrocinados y decirle, denuncia por violencia psicológica, ¿no? Fui a reclamarle porque no me paga la pensión y me insultó. Ah, ya, entonces ve y denuncia por violencia psicológica. Entonces, lo que hacen pues es aumentar la carga procesal o el trabajo al policía o al fiscal, ¿no? Porque en realidad cuando llega medicina legal esto se va a identificar y va a ser un conflicto nada más, ¿no? Porque ya veíamos que tiene que ser reiterado, tiene que ser sistemático para que llegue a ser una violencia psicológica, ¿no? Y no solamente valoramos eso, ¿no? No solamente valoramos a ver se trata de violencia o conflicto, sino también se hace todo un análisis, ¿no? De si efectivamente ese caso que nos ha llegado a nosotros cumple con este patrón que están ustedes observando, ¿no? Cumple con el círculo de la violencia. ¿Y cuántas veces ha ocurrido ese círculo de la violencia para determinar que sí, efectivamente se trata de un hecho de violencia familiar, específicamente violencia psicológica? ¿Cuántas veces se ha producido esta fase, la fase o el círculo de la violencia, ¿no? Que ustedes están observando, ¿no? Aquí vemos pues que este círculo tiene que ver por todas las etapas por las que atraviesa un hecho de violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce la tensión, la discusión, ¿no? Cuando empiezan los insultos en la fase 2, ¿no? Luego de eso viene la etapa de la reconciliación, luego otra vez viene la calma, luego pasan unos días y otra vez empieza la fase de tensión, y nuevamente otra vez el abuso, el insulto, el enfado, las acusaciones, luego otra vez viene la reconciliación y luego la calma. ¿Cuántas veces se ha repetido, ¿no? Este espiral de abuso? Y entonces, para decir que es una situación de violencia psicológica, pues tiene que repetirse reiteradas veces para estar frente a una situación de violencia psicológica. Y eso es lo que nosotros también con peritos evaluamos. Pasó una sola vez, una situación de tensión, discutieron, luego, bueno, discutieron y la señora, en cuanto discutieron, salió corriendo a denunciar. Para decir que es violencia psicológica, tiene que ser reiterado, tiene que existir y cumplirse ese ciclo de la violencia. Entonces, como abogados también, yo pienso que es muy, ¿qué digamos? Muy un poco irresponsable aconsejar a las señoras denunciar por violencia psicológica cuando en realidad no lo es. Y ustedes, creo que a través de estos cursos que llevan, van a estar en la capacidad de identificar si efectivamente es una situación de violencia psicológica o no lo es, ¿no? O quizá están haciendo perder el tiempo también a su patrocinada, porque llegan a medicina legal y simplemente vamos a encontrar que no se trata pues de un hecho de violencia psicológica, sino de un conflicto, y que ni siquiera hay un ápice de afectación psicológica. ¿Qué pasó? Perdió el tiempo la señora, gastó dinero al ir y venir de medicina legal, ¿no? Entonces, yo pienso que muy rápidamente no es bueno también aconsejar que se haga un peritaje psicológico por hechos aislados, ¿no? Entonces, ¿qué vemos nosotros también, ¿no? Cuando realizamos este peritaje psicológico? No solamente identificamos pues, si es conflicto, violencia, cuántas veces se ha dado ese círculo de la violencia, cumple o no con este requisito, este caso, ¿no? También vemos pues, si presenta o no
esta persona, indicadores del síndrome de Estocolmo, o lo que hablábamos también, ¿no? Hace un momento, de cómo es que esta persona se enamora o sigue queriendo a su pareja, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar afectación. Y también vemos, pues, el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Tenemos que valorar esto, como perito se valora esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es la persona que tiene sentimientos positivos, como amor, apoyo, necesidad de defender a la persona que le hace daño, ¿no? Cree que aquellos, pues, que lo critican están equivocados, justifican la conducta de su abusador, o defienden o empatizan con él por su pasado traumático, ¿no? Entonces, identificamos si efectivamente existe esto en la persona o no, para ver si efectivamente se trata de un hecho de violencia psicológica o no. Y también verificamos si existe en esta persona el síndrome de indefensión aprendida o no. Cuando hablamos de síndrome de indefensión aprendida, cuando la persona que se enfrenta a una situación negativa de la cual no puede escapar, aprende a mantenerse indefensa, incluso cuando las condiciones cambian y ya se puede ejecutar una respuesta de huida, ¿no? Entonces, esto también valoramos nosotros, sacamos indicadores, ¿no? De que esta persona vive una situación de violencia, aprendió a mantenerse indefensa, de que esta persona está justificando la violencia que ejerce su agresor, ¿no? Todo eso nosotros logramos identificar a través de los indicadores que vamos analizando, ¿no? De tanto de la anamnesis psicológica, así también como de su relato. Y analizamos eso para ver si efectivamente es un caso de violencia psicológica. Y no solamente eso, sino también tomamos algo de lo que es el tema de la victimología, ¿no? Porque también nos piden muchas veces el rasgo de personalidad y también para ser más objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos un poco el tema de la victimología, tenemos que estar como peritos pues en la capacidad de ver también frente a qué tipo de víctima estamos, ¿no? Por ejemplo, muchos casos en la experiencia laboral he visto pues tipo de víctimas agresoras, ¿no? Siendo ellas las agresores, o también otros autores lo denominan como la falsa víctima, ¿no? En realidad pues no es víctima, más bien muchas veces son a ellas las agresoras, ¿no? Entonces, también tomamos el tema de la victimología y ¿para qué? Para conocer, para saber frente a qué tipo de víctima estamos, ¿no? Porque efectivamente los peritos pues no tomamos a rajatabla cuando alguien viene y dice soy víctima de violencia psicológica y decimos, oh, pobrecita, ¿no? Sino que tratamos de tocar todos estos puntos que les estoy indicando para determinar si efectivamente es víctima o no, o quizá es una víctima simuladora, una víctima, una persona que aparenta ser víctima o que quiere que de alguna manera tener una ganancia secundaria o vengarse de su pareja por algún otro motivo. Entonces, para eso nos sirve pues el estudio de la victimología, que quizá en algún momento ya lo vamos a tratar con cierta amplitud si es que nos lo permiten, ¿no? ¿Y qué vemos además? Bueno, ya casi para terminar, obviamente pues para determinar la violencia psicológica tenemos que hacer una observación de conducta, ver el tema de la organicidad, ¿no? Si existe alguna lesión, evaluamos la inteligencia también de las personas, capacidad cognitiva, aspecto de la personalidad, cuáles son los rasgos de personalidad, cuál es su dinámica familiar. Valoramos eso también, porque es importante hacer todo un análisis de la dinámica familiar de las víctimas, ¿no? Tanto en adultos como en los niños, ¿no? Y hacemos a lo que se le denomina en nuestras guías que nosotros utilizamos el análisis fáctico. Describimos el evento, determinamos la repercusión del impacto, ¿no? Porque ese es el objetivo en realidad. El peritaje psicológico, cuando nos lo piden a nosotros, consideramos pues que lo que nos está pidiendo el operador de justicia es saber si existe o no la afectación, ¿no? Entonces, sobre eso es también sobre lo que nos pronunciamos nosotros, ¿no? Y también nos pronunciamos sobre la propensión, digamos, a ser
a la vulnerabilidad y las condiciones de riesgo de esta persona, ¿no? Y bueno, esta última imagen, para que no digan ustedes, oh, la psicóloga, pues la psicóloga es feminista, ¿no? Nos ha hablado que la violencia, la violencia también la ejerce las mujeres, ¿no? También existen mujeres manipuladoras, las mujeres que, como les decía hace un instante, las mujeres histriónicas, ¿no? Que denuncian a sus esposos o a sus parejas por venganza, por despecho, porque no les da más, no les aumenta la pensión, ¿no? Y por N motivos, pero hay denuncias falsas también de violencia psicológica, ¿no? Y mujeres también que maltratan a sus parejas de manera sutil, de manera manifiesta. Entonces, esta violencia psicológica, pues, la ejercen tanto hombres como mujeres, así como tanto hombre como mujer puede ser también víctima, ¿no? Pero lo que ocurre es que ¿por qué tenemos más ego, ¿no? En su hombría, no quieren denunciar, ¿no? Les da vergüenza y por eso las cifras nos dan más pues a aquellas cifras de mujeres que aparentemente son más violentadas, ¿no? Las que sufren más violencia psicológica, ¿no? Y termino con esta frase, ¿no? Con esta frase de Walter Rizzo que dice, pues, pero a mí lo que me preocupa es el otro maltrato, el que no deja marcas en la piel, porque efectivamente, ¿no? Las apariencias muchas veces nos engañan, no podemos ser prejuiciosos en nuestro trabajo, debemos ser objetivos y para eso, pues, digamos, hacer lo que ustedes están haciendo hoy día, ¿no? Estar sentados ahí, escuchando, quizá hayan escuchado una y otra vez, pero siempre se rescata algo de las ponencias, ¿no? Lo mismo me pasa a mí, siempre estamos aprendiendo en constante aprendizaje y eso es bueno, ¿no? Así ampliamos nuestro panorama, no actuamos con sesgo, somos más objetivos, no nos parcializamos tanto, dejamos de lado los prejuicios y eso es saludable y eso es bueno en la labor que cada uno de nosotros desempeñamos, ¿no? Entonces, yo les agradezco. Si hay alguna pregunta, encantada voy a responder. ¿Algún comentario o alguna pregunta, por favor? Bueno, una pregunta y un comentario hacia la ponente, por favor. Doctora Jenny, creo que quedó bien clara su exposición. Doctores, compartimos los PPTs y nos vemos el próximo miércoles. Doctora Jenny, muy amable, gracias por su participación y el desarrollo de su ponencia. Doctores, Gracias a ustedes, gracias. gracias, Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Cerraré la sesión. Buenas noches con todos. Gracias.